Bienvenidos a su canal de arte preferido, el canal Arte con Todo. Recuerden siempre que en Arte con Todo deseamos que todo el que sienta deseos de crear arte, cree lo que sea, con el material que sea, a la edad que sea. Esperamos estar inspirándolos constantemente para que todos amplíen los límites de su creatividad, incorporando incluso elementos no convencionales en sus obras, como lo hace Tom Deininger en esta reproducción tridimensional del cuadro Una noche estrellada. Es que ya está súper comprobado que la escultura moderna rompe con los convencionalismos estéticos y académicos con el fin de desarrollar nuevas formas de expresión que sorprendan al espectador y sea el puente de conexión entre el artista y los espectadores. Actualmente el concepto de arte abarca muchas más prácticas y manifestaciones, incluye hasta la manipulación de la materia biológica como la que crea nuestro artista invitado de hoy. Se trata de Cédric Lacressier, nacido en Los Ángeles pero radicado en Ámsterdam, que crea esculturas espeluznantes e increíbles al mismo tiempo. Cédric reutiliza los esqueletos de animales y los cuerpos de los escarabajos muertos para crear sus obras. No nos malinterpreten, su arte es cualquier cosa menos sombrío. La adición de flores y plumas hacen que sus exhibiciones sean algunas de las más coloridas e interesantes que jamás ustedes y yo hayamos visto. Vean cómo aquí toma un esqueleto normal y le da vida con flores y otras veces toma los huesos y los usa para crear algo completamente nuevo. El uso de las flores se produjo cuando él creó su proyecto de grado inspirado en las hadas de Shakespeare. Ha sido un escultor desde pequeño. Él viene de una familia de artesanos. Su mamá es artista y su padre armero. Significa que él siempre ha estado trabajando con sus manos y desde su adolescencia siempre ha tenido esa pasión por la escultura. Como todos ustedes ya se han vuelto tan apasionados por Arte con Todo, les recomiendo que compartan y le den likes a todos nuestros videos. La temática de las obras de Lacressier empieza cuando él estaba tan fascinado por la biología y los insectos que los comenzó a coleccionar. Y un día que su hermana estaba cumpliendo años, no tenía con qué darle nada y decidió desarmar uno de esos insectos para crearle su primera hada. Luego de eso, su estilo es el resultado de experimentar y cometer errores. A lo largo de los años se ha expuesto a más y más influencias, desde maestros clásicos hasta las tecnologías más nuevas. Y en algún punto intermedio él encontró un estilo que se ha convertido en el propio. Para Arte con Todo, uno de los aspectos más interesantes de este arte es cómo él cambia las cosas. En su mayor parte mezcla y combina partes de diferentes animales para darles una postura más bípeda. Terminan siendo casi parecidos a los humanos. Bueno, en realidad no, pues, pero más cerca de un insecto de dibujos animados que de uno real. Veamos a grosso modo su proceso creativo. Las ideas generalmente comienzan con qué animal le gustaría trabajar y luego viene la posición en que quisiera dejarlo y finalmente qué tipo de patrón debe tener. Lo que más le gusta es trabajar en 3D en su computador porque acerca sus ideas un paso más al mundo real que, por ejemplo, pintar o dibujar. Establece el mundo tal como es. Luego recoge especímenes de insectos muertos que le dan los criadores. Desmonta cuidadosamente los delicados exoesqueletos y las alas de los insectos, plumas y flores y los combina en creaciones totalmente únicas. Luego Cédric puede reorganizarlos y combinarlos en una nueva creación, a veces usando hasta 10 insectos en una sola escultura.
Mediante el uso de una variedad de colores, formas y texturas, Cedric puede lograr diferentes personalidades que van desde majestuosas hasta caprichosas. Las flores son réplicas de seda que él desarma y recompone por la sencilla razón de que las flores reales se acaban demasiado rápido. También crea intrincadas hadas, que ya las están viendo, ya las han visto. La serie de hadas fue su primer amor y creo que es el que más le fascina. Allí él usa materiales orgánicos e insectos reales. Inspira a llevar el mito a la realidad creando composiciones que parecen estar a punto de volar. El aspecto de las hadas que más le gusta es que a lo largo de casi 20 años que lleva haciéndolas, nunca ha repetido la misma pieza dos veces. Y las formas y los colores, como ven, son diversos. Su inusual elección de materiales da como resultado un trabajo que camina por la línea entre la escultura, la moda y el diseño en una celebración surrealista del color y la forma. Estas obras han servido de inspiración para muchos diseñadores de modas y creadores de accesorios para diseñar colecciones únicas e intrigantes que mezclan elementos de la naturaleza y la fantasía. Este arte de las hadas es disruptivo ya que desafía la representación tradicional de las hadas al representarlas de una manera más espeluznante e inquietante, creando una forma de arte nueva. Cedric cree que la mayor parte de su inspiración proviene de la belleza del mundo natural, así que desde el principio trató de obtener y usar estos elementos del mundo natural para recrear un tipo de arquitectura que se ve en el mundo natural. No cree que sea tan inusual usar la naturaleza para crear algo nuevo. Él de todas formas siempre afirma que los humanos han estado haciendo esto desde siempre. Cree que puedes dejarte de influenciar por otros e inspirarte en otros artistas sin necesidad de perder tu individualidad. Le fascina crear esculturas que combinen elementos del mundo natural como insectos y flores para inspirar asombro y fascinación. La obra de él en sí es de naturaleza teatral y las complejas construcciones invitan a una segunda mirada y obligan a los espectadores a mirar más cerca los muchos detalles intrincados. Son esculturas del tipo de bioarte. Si estás de acuerdo con que son obras excepcionales, déjanos tus comentarios y recuerda que para facilitar tu permanente consulta de los más de 200 videos que tiene el canal Arte con Todo, es mejor que te suscribas ahora presionando el logo que indica esta flecha. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.